Clase número 8 de Introducción a la Hermenéutica. En esta clase vamos a arribar al último tema que tenemos en este módulo, en este primer módulo de Introducción a la Hermenéutica, y vamos a tocar el tema de estudio básico de la Biblia. Estudio básico de la Biblia. Para efectos de desarrollar este tema del estudio básico de la Biblia, lo vamos a dividir en tres etapas, en tres grados o en tres progresiones. Número 1, observación. Número 2, interpretación. Y número 3, la aplicación. Dentro del panorama de la observación, de este proceso de observación, y quiero decir que cada uno de estos pasos son consecutivos, que cada uno de estos pasos son graduales. Comenzamos nosotros entendiendo, viendo lo que tiene la Biblia, comprendiendo lo que tiene la Biblia, y después nos lleva a la obediencia, nos lleva al actuar, al hacer precisamente lo que está en la Biblia. Para entender el estudio básico de la Biblia, observación, interpretación y aplicación, el primero de ellos es observación. Dentro de la observación, nosotros nos vamos a enfrentar a la realidad de qué es lo que nosotros estamos viendo, qué es lo que veo dentro de este esquema de observación. Una vez que nosotros hemos logrado y ver lo que se encuentra ahí en esta primera fase, es decir, que hemos observado, que hemos visto lo que se encuentra en nuestro estudio, lo que se encuentra en este inicio de este estudio básico de la Biblia. Después, el número 2 es la interpretación. Es decir, aquí nos vamos a enfrentar en el aspecto de, esto que ya estoy viendo en la Biblia, ¿qué significa exactamente lo que yo estoy viendo? Y después de ello estaremos arribando a la aplicación. ¿Qué debo hacer? Ya observé lo que la Biblia dice, ya entendí lo que la Biblia dice y ahora, entonces, esto me lleva a la toma de una decisión, a realizar acciones pertinentes y ahora sí, ¿en qué dirección me voy a mover? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que la Biblia me está diciendo a mí? Vamos a iniciar entonces en esta primera clase con la primera fase, que es la observación. Número 1, la observación. Dentro de nuestro estudio básico de la Biblia, y estoy hablando de un estudio básico de la Biblia, entendiendo que estos consejos, entendiendo que lo que vamos a ver a continuación es dado o es aportado para a cualquier alumno deseoso, alumno serio de la palabra de Dios, y estos son consejos o son acciones que puedes tomar para llegar a un nivel de un estudio básico de la Biblia, y no por básico que se vaya a entender algo que no es muy nutritivo, sino básico en el sentido de que iniciamos en nuestro estudio de la Biblia. Si nosotros agotamos un estudio básico de la Biblia, después, conforme pasa el tiempo, conforme estamos practicando, conforme estamos estudiando, estamos añadiendo conocimiento, práctica, etcétera, vamos a estar arribando a profundidades cada vez más grandes dentro del estudio exegético de la palabra de Dios. Entonces, este primer punto, la observación. Observación, como le mencioné, es qué es lo que veo, qué es lo que tengo delante de mis ojos. Bien, ¿qué es lo que yo veo? Tenemos una Biblia. Esta Biblia contiene 2 testamentos. Estos testamentos contienen libros. Estos libros contienen capítulos. Estos capítulos se dividen en versículos. Es decir, ¿qué es lo que veo? ¿Qué es lo que tengo delante de mis ojos? Tengo una Biblia. Y esta Biblia que nosotros tenemos delante de nosotros, está estructurada, está formada a través de letras. Entonces, por lógica, lo primero que nosotros tenemos que desarrollar antes incluso de abordar a este primer escalón, a este primer punto de la observación, es, sin lugar a dudas, la lectura. La lectura. Vamos a analizar algunos aspectos importantes, consideraciones importantes que debemos de tener en cuanto a la lectura. Si nosotros tenemos la costumbre de leer un poco de aquí,
leer un poco de allá, estar en un libro, leo un poco de este libro, después no termino de leer ese libro, leo otro poco de otro libro, etcétera. Leer un poco de aquí, un poco de allá, nunca nos llevará a un adecuado entendimiento de la Biblia. Ese tipo de lecturas no funciona, ese tipo de lecturas no nos puede aportar nada bueno a nuestro entendimiento. La lectura que nosotros necesitamos desarrollar es la lectura sistemática. ¿Qué se entiende por una lectura sistemática? Una lectura sistemática es aquella lectura en la que nosotros vamos a estar leyendo de principio a fin. Que no vamos a interrumpirla, que no vamos a pausarla, sino que vamos a estar capítulo 1, después capítulo 2, capítulo 3 y de manera sistemática hasta poder concluir el libro que nosotros estamos pretendiendo leer. Equivocaciones o malas interpretaciones se pueden evitar si usamos esta herramienta de la lectura sistemática, es decir, de una lectura que inicia y una lectura que termina, una lectura que finaliza. Es una lectura que no la vamos a dejar en el olvido, sino que es una lectura que estaremos desarrollándola de manera cotidiana, de manera constante. Muy bien, si leemos nosotros completamente un libro, comprenderemos el sentido de ese libro. Si nosotros leemos completamente un libro, comprenderemos el sentido de ese libro. Quizás en la primera lectura que nosotros hacemos solamente quedan en nuestro registro, en nuestra mente, quedan algunas ideas muy vagas. Bueno, esto nos estará ayudando. Podemos dar otra lectura al libro, otra lectura más al libro, y cada vez que nosotros profundizamos en lecturas generales de los libros de la Biblia, nos puede aportar panoramas cada vez con una claridad mayor en todo el aspecto o en toda la anchura que tiene cada uno de estos libros. Iniciamos entonces nosotros la lectura completa. Yo le animo a que usted inicie lectura completa de los libros de la Biblia. No estar leyendo un poquito nada más, no estar nada más leyendo lo que se lee en el sermón del domingo, en la predicación del domingo, sino tener como costumbre el estar leyendo, pero tener el propósito de que cuando nosotros iniciamos una lectura, la iniciamos con toda la intención de finalizar esa lectura que nosotros estamos comenzando con determinado libro que cada quien esté seleccionando. Elija un libro. ¿Qué libro podemos elegir? Es una pregunta muy común. ¿Con qué libro comienzo? La respuesta realmente es muy sencilla. Es algo que usted va a decidir. Yo le recomiendo que usted lea inicialmente, escoja libros relativamente pequeños o libros que usted considere que sí los podrá leer sin distracción alguna, sin interrupciones. Y por ello yo estoy manifestando que es mejor comenzar con libros pequeños y después con libros gradualmente más extensos. Muy bien, lea. Cuando usted esté leyendo, cuando usted esté desarrollando este hábito, este trabajo, este ejercicio de la lectura, lea en lugares libres de distracciones. Esto es muy importante. Lea en lugares donde no haya ningún elemento externo que lo esté distrayendo, que esté interrumpiendo la concentración, en lugares pacíficos, en lugares en silencios, en lugares que incluso no sean cómodos para su cuerpo, porque si usted está en una posición cómoda para leer, seguramente al paso de 5 o 10 minutos, su cuerpo comenzará a sentir deseos de dormir. Entonces, busque un lugar libre de distracciones. Lea en horas en las que intelectualmente usted se encuentre entero todavía. No lea, algunos tienen la costumbre, terminan una jornada de trabajo extensa y a las 11, 12 de la noche pretenden leer su Biblia, y lo que sucede es que más bien se duermen porque ya mentalmente, físicamente, emocionalmente, ya en todo aspecto, ellos ya están agotados. Entonces, usted debe seleccionar
horas en las que usted se encuentra entero todavía, en la que está con su mayor capacidad intelectual para poder leer y así para poder sustraer todo lo que la lectura le puede aportar. Inicie entonces el primer capítulo, inicie el primer versículo y cuando usted inicia desde el principio con toda la intención de finalizar en el último capítulo, en el último versículo. Algunos dicen, bueno, yo leo, ya leo, pero no entiendo. ¿Qué puedo hacer? La respuesta es, siga leyendo. Vuelve a leer. ¿Has leído y no has entendido? Vuelve a leer. Eso es lo más recomendable. Después dicen, bueno, ya volví a leer y aún sigo sin entender. ¿Qué puedo hacer al respecto? Y lo que puedes hacer al respecto es, nuevamente, vuelve a leer. Vuelve a leer. Durante la lectura, es muy importante que no tengas contigo en ese momento Biblias, o notas, Biblias con comentarios o comentarios bíblicos, sino que debes de mantener tu atención total a la lectura que tú estás desarrollando. Lleva un cuaderno de apuntes, ¿sí? Transcribe tus preguntas, tus comentarios de lo que tú estás leyendo, de lo que tú estás entendiendo, pero no dejes de leer. Lee, que la lectura sea un común denominador en tu vida de estudio y es una lectura diaria y es una lectura sistemática. Al final tendrás, como yo te he mencionado, cuando tú estás desarrollando abundante lectura, tendrás una buena comprensión del libro que tú estás seleccionando, que tú estás leyendo. Es altamente recomendable leer, volver a leer, volver a leer antes de iniciar una lectura detallada de cualquier libro. ¿Qué quiero decir con esto? Es importante que tengas el hábito de la lectura, que la lectura sea algo normal en tu vida y que antes incluso de estudiar un libro, antes de tratar de ya investigar, estudiar un libro de una manera ya más directa, antes de ello, debes de haber arribado a ese libro múltiples ocasiones a través de la lectura. Una vez que hayas leído y una y otra vez que hayas comprendido el sentido del libro, entonces, ahora sí, podemos decir que estamos listos para este primer paso, para este primer escalón, para este primer grado que tenemos en este estudio básico de la Biblia. Y ahora sí, entonces, podemos decir que pasamos a este primer punto, que es la observación. Y entonces quiero dejar claro y quiero que puedas tú comprender que es necesaria la lectura bíblica, que es necesario estar leyendo, que no entiendo cuando leo, no importa, vuelves a leer. Que la lectura me parece muy árida, no importa, vuelves a leer. La lectura te estará aportando grandes beneficios. Te dará un panorama muy amplio de lo que contiene ese libro y ni siquiera has arribado a un estudio exegético, a un estudio profundo de ese libro y ya tienes dentro de ti un panorama general de lo que establece el libro. Muy bien, vamos entonces a ver este primer punto que tenemos en este estudio básico de la Biblia. Primer punto es la observación. ¿Qué es lo que veo? En la observación, nuestras mejores herramientas serán las preguntas. Tienes delante de ti ya un libro, tienes delante de ti una carta del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, Salmos, Proverbios, etc. Tienes ya un libro, se entiende que ese libro ya lo has leído por lo menos 3, 4, 5 ocasiones de manera completa. Ahora, tú dices, bueno, quiero entonces ahora sí arribar a un estudio básico de la Biblia, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, primer punto, la observación. Y dentro de esta fase, lo que tú vas a estar desarrollando o los mejores aliados que tú tendrás dentro de esta fase de la observación es esta herramienta que se llama preguntas. Las preguntas de todo tipo.
Preguntas de todo tipo. El teólogo R.C. Sproul formulaba estas preguntas, yo las transcribo para que tú puedas verlas, pero puedes hacer preguntas de todo tipo para sustraer toda la información que sea posible del libro que tú estás leyendo. Por ejemplo, R.C. Sproul propone hacer preguntas como ¿quién?, ¿cómo?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿hasta qué medida?, ¿dónde?, ¿por qué? ¿Y cuánto? Y esto nos va a ayudar de una manera impresionante. En la observación nos planteamos la pregunta, ¿qué es lo que vemos? Ahora, mucha atención con esto. No es qué es lo que yo quiero ver. No, es decir, en la observación arribamos a una investigación sin prejuicios ni ideas preconcebidas. Descubramos qué dice el texto antes de interpretar. Esto es muy importante. Tú debes de llegar entonces a la lectura, a escudriñar tal libro, libre ya de prejuicios, libre ya de interpretaciones que tú ya has acuñado dentro de ti. Tú llegas para descubrir lo que dice el texto. Nos acercamos a la Biblia con un corazón que quiere descubrir qué es lo que dice la Biblia. Por ejemplo, vamos a poner el siguiente ejemplo. Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, vamos a filtrar entonces este versículo y hago el ejemplo con este versículo, pero este ejemplo se puede aplicar propiamente al Evangelio de Juan completamente, al libro completo, y vamos entonces a pasar por la primera fase, la observación. La observación me dice qué es lo que veo. En la observación, como mencionamos, nuestras mejores herramientas serán las preguntas. Preguntas como quién, cómo, qué, cuándo, hasta qué medida, dónde, por qué, cuánto. Y entonces, dentro ya de esta primera etapa de la observación, entonces yo voy a filtrar estas encuestas, estas preguntas, estas interrogantes a precisamente en esta etapa de observación, a la observación que yo estoy desarrollando. Y por ejemplo, Juan 3:16, comienzo yo haciéndome la pregunta, ¿quién? ¿Quién? Leo el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién? ¿Quién? Hago la pregunta ¿quién? Y la respuesta que tengo es Dios. Dios, de tal manera amó Dios al mundo, Dios. Y esto entonces me lleva a la idea, hago una reflexión y digo, veo que aquí este versículo me habla de que Dios amó al mundo, de que Dios envió a su Hijo por amor al mundo que amó, que Dios quiere la salvación del mundo. Y veo entonces que Dios es autor de la salvación y en consecuencia también autor de la perdición, porque me dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces veo que el punto central que tiene este versículo es Dios, Dios completamente. ¿Quién? Dios. Segunda pregunta, ¿cómo? Bueno, ¿qué es lo que hace el sujeto? En este caso es Dios. ¿Qué es lo que hace? Ama. ¿Cómo? Dice el versículo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Cómo lo hizo? Entonces, dando a su Hijo. Y esto entonces me lleva a la reflexión, al entendimiento de decir, veo que entonces Dios amó a un mundo que estaba en pecado, para que ese mundo que estaba en pecado o que estaba perdido sea salvado. Veo entonces que Dios amó a un mundo que no esperaba ser salvado. Veo entonces que Dios está dando a su Hijo. Y veo entonces que el amor es acción, que el amor no es emoción, sino que es decisión, y que el amor, a fin de ser amor, debe ser expresado, debe ser evidenciado, como en este ejemplo se ve, a través del dar. Y luego me hago la pregunta, ¿qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué pasa aquí en este versículo? ¿Qué hay en este versículo? Que Dios amó al mundo.
al mundo, y hago una interrogante. ¿Mundo se estará refiriendo al globo terráqueo o a qué se estará refiriendo? Juan realmente no habla del mundo, no habla de todas las personas del mundo, sino que esto es un modismo para decir tanto judíos como gentiles. Es decir, que yo estoy entendiendo que Dios amó sin distinciones culturales, sin condiciones, un amor general, un amor amplio totalmente, no importando si eras judío, no importando si eras gentil. Después me formulo la pregunta ¿cuándo? Y aquí, bueno, el tiempo gramatical para nosotros dice porque de tal manera amó, aparece en nuestra gramática en tiempo pasado, como una acción que se da en el tiempo pasado, que ha dado a su Hijo unigénito, se entiende como en tiempo presente, es un juego de verbos, de los tiempos de los verbos, pero en el original griego estos verbos se encuentran de manera indefinida, de tal forma que el versículo nos dice porque de tal manera amó, ama y sigue amando Dios al mundo, que dio, ha dado y seguirá dando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, cuando esto me está hablando de la eternidad del amor, de que el amor de Dios es eterno totalmente. Después formulamos la pregunta ¿hasta qué medida? Y bueno, vemos de acuerdo a este versículo que amó de tal manera que dio a su Hijo, que amó de tal manera a un mundo que estaba perdido. Entonces, este amor debe de venir de Dios, este amor debe ser sobrenatural, este amor es totalmente extraordinario. Después formulamos la pregunta ¿dónde? ¿Dónde? Amó Dios donde había alguien que creía en Él, porque dice, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces Dios amó en donde hubiese alguien que creía en Él, pero también Dios amó donde hubiese alguien que rehusara creer en Él. Entonces, podemos ver que Él amó desde su propia esencia y ser. Y luego la pregunta, ¿por qué? Y sencillamente, bueno, pues porque Él es Dios, porque Dios es amor. Y luego la pregunta, ¿cuánto? Y vemos, bueno, de tal manera, ¿cuánto amó? Amó completamente. Entonces, haciendo este tipo de preguntas, nosotros formulamos este tipo de preguntas y la próxima vez que nosotros leemos Juan 3:16, nosotros tenemos un entendimiento mejor, un entendimiento mayor. Y eso que no hemos arribado todavía a las reglas de interpretación, no hemos utilizado reglas de interpretación, no hemos utilizado figuras retóricas y no hemos abundado en la terminología griega. Y sin embargo, con estas preguntas, estas respuestas que nos estamos formulando, ya estamos disfrutando de la Escritura. Un buen estudiante de la Biblia es un buen detective de la Biblia. La calidad de nuestras preguntas nos forzarán a recursos adicionales. Cada vez que nosotros formulamos preguntas cada vez más complicadas, preguntas más sólidas, esto nos llevará entonces a buscar recursos más sólidos, recursos más profundos, y entonces vamos a abundar en mayor información y estaremos sirviéndonos de la información que este desarrollo de preguntas que en esta fase de observación se está generando, se está produciendo. En esta parte de la lectura de este estudio básico de la Biblia, de estar formulando pregunta, respuesta, comportarte como un verdadero detective para llegar a la verdad de lo que dice ese versículo, en esta parte no vayas en busca de comentarios bíblicos, no vayas en busca del pastor, de opiniones de eruditos bíblicos, porque incluso estas opiniones de eruditos bíblicos podrían arruinar este proceso. Recuerda que estamos llegando con la mente abierta en este primer paso, en este primer proceso. La lectura sistemática y la lectura profunda, pregunta, respuesta, observación, qué es lo que veo, etcétera, como lo hemos visto en este primer paso, te llevará a una mejor posición para evaluar lo que otros piensan.
Desarróllalo, comienza a desarrollarlo en tu propio estudio básico de la Biblia. Muy bien, la tarea que vamos a tener para esta clase es la siguiente. Romanos capítulo 8, versículo 15 dice, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Ahora, en esta primera etapa de observación, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? Van a desarrollar lo que hemos explicado en esta clase. Etapa de observación es qué es lo que veo. Vamos a filtrar entonces Romanos 8:15 a través de las preguntas que yo te estoy proponiendo en esta clase. Tú puedes agregar preguntas. A través de estas preguntas tú vas a estar desarrollando este versículo. No vas a acudir a un comentario bíblico, no vas a acudir a la opinión de algún predicador, etcétera, sino tú lees, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, y te estarás formulando las preguntas quién, cómo, cuánto, hasta qué medida, etcétera, y trata de responder esas preguntas con lo que te está aportando la misma lectura que tienes delante de tus ojos. ¿Cómo vamos a entregar esta tarea? ¿Cómo se va a entregar esta tarea? Las respuestas que vas a obtener de este ejercicio, te vas a videograbar, te grabas con tu teléfono celular y envías la respuesta, este video, a mi WhatsApp personal o bien al correo del instituto para poder tener evidencia de que estás desarrollando o de que desarrollaste este primer ejercicio que tenemos en nuestro estudio básico de la Biblia y que hemos titulado La observación, ¿qué es lo que veo? Trabajas entonces estas preguntas, las respuestas las transcribes en tu libreta y después las estarás formulando a través de un video que tú mismo te estarás grabando. Que el Señor les bendiga.